Ahora sí. Ahora. 278,28, ¿no? Pero, Sí, ¿qué falta aquí? Su unidad, ¿no? Que sería un kilopascal. kilopascal. Ahí está. Aquí tendríamos la presión absoluta. Y aquí tendríamos la presión, bueno, aquí estaría marcado, ¿no? Ahí termina. ¿Cómo lo sacaste la presión atmosférica? Es que no vi eso. La presión atmosférica. Ah, este es dato de tabla. Lo puedes anotar en tu tablita. La presión atmosférica es igual a cualquiera de estos de aquí. Podés colocarlo como 101 kilopascales o 100, espera, aquí está un poquito más. 101 por 10 a la 3 newtons por metro cuadrado. Puedes trabajarlo como cualquiera de estos de aquí. O sea, ahí multiplicado sería más o menos 101.000. Sí. Y ahí termina ese ejercicio. Ahí está. ¿Qué fue lo que hallamos aquí? Hallamos la ¿Dónde? presión, ¿no? La presión de este aire. Ah, sí. La presión absoluta y relativa. Ujú. Porque esto de aquí tiene que estar quieto, ¿no? Tiene que estar quieto. Y en ese caso, la presión de este gas tiene que empujar hacia arriba, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si la presión de este gas apuntara hacia abajo? Digo, la fuerza sobre este bola empujara hacia abajo. Si empujar hacia abajo. Sí, si la presión fuera negativa, ¿ya? Si la presión de esta de aquí fuera negativa. Ya, a ver. Si la presión te saldría negativa, sería de que, o sea, ahí adentro, digamos, hay un, ¿cómo se llama? Tipo vacío, digamos, una presión de vacío. Está empujando hacia abajo, ¿ya? Y entonces el cilindro se va a comprimir, ¿no? Pero como te sale positivo, está empujando hacia arriba. Ya. No se ve muy complicado, ¿no? ¿Cómo? No se ve muy complicado, pero es fregón, ¿no? No se entendió, Gaspar. Ah, que no se ve muy complicado, pero es fregón nomás. Sí, por ejemplo, había la compuerta que creo que le decían la compuerta del diablo, ¿no? Que dijo No sé. Saike. Y esa no es tan complicado igual. Eso yo lo resolví y no es tan complicado. Según Erlang, está bien, digamos, lo que dice. Pero no era tan complicado. La cosa es no ponerse nervioso. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer también todos los ejercicios que él hizo en sus clases, ¿no?
sería otra opción igual. Puede ser que meta uno por lo menos de todo lo que hizo en su clase. Uno. Podría ser uno de su clase. ¿No ve? ¿Tenés la pregunta, De Fabricio? la primera clase no, yo no lo tengo. Un ejercicio A de ver. compuerta. A mí ni me pregunto, yo no tengo Sí, nada. oye, enviaron un ejercicio que ya lo hizo Erlan ese ejercicio, pero quieren hacerlo de nuevo porque no es muy largo. A ver, ¿cuál de todos los que mandó? Ah, el que dijo que salió negativo. No, en este caso salió positivo. A ver, ahorita lo busco ese ejercicio. Sería este de aquí, miren. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Este de aquí lo realizamos. Claro. Ok, Ah, ya lo ok. pillé yo. Este Erlan, creo que lo hizo Erlan, pero igual, a ver. Ahí Ah, este es está. del primer semestre, ¿no? Ajá. Primer semestre. Oye, este es reciente, ¿no? Sí. Le gusta jodernos. A ver, bien. Aquí nos da el dato de cómo estaba esta columna al inicio y al final. Pero, o sea, primero estaba conectado al aire atmosférico, ¿no? Y después le conectan un tipo como una manguera aquí arriba que contiene un gas, ¿no? Un gas a presión. Y entonces ese gas empuja hacia abajo, ¿no? Ya, Y el líquido que va a hacer va a bajar, ¿no? va a bajar. Este líquido va a bajar y este líquido de aquí va a subir, ¿no? Bueno, aquí está, creo que se equivocó el ingeniero aquí. Aquí es inicio y aquí sería final. Y no. Ajá, porque, o sea, si vos le metes aquí una manguera con gas a alta presión, lo lógico es de que suba, ¿no? No va a Sí. bajar. Pero pregúntenle eso al ingeniero. No, 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 igual tiene sentido, porque miren aquí, dice inicio y final, ¿no? Eso quiere decir de que el líquido está bajando hacia abajo. Si está bajando, aquí tiene que subir, ¿no? Entonces aquí creo que se equivocó, pero igual le preguntamos al ingeniero si es de que se equivocó o es de que tenemos que trabajar así. Ah, ya. Inicio y aquí sería Y no. final. Vamos a trabajar ahorita en el inicio. Oye, se ve difícil ese. No es tan complicado este de aquí. Es más razonable. Ajá. Tenés Es, que pensar harto. Mira, vamos es- a
Que como todos están en blanco y negro, ¿qué miércoles? Ah, ok. Lo voy a pintar en ese caso. Hay dos líquidos ahí, creo yo. No pasa nada. Lo Mercurio, pintamos, pues dicen, ay, pucha, gilango yo. Qué miércoles. lo pintamos, no pasa nada. Ese es gas. No, es agua. Líquido. Ah, no, no, Agua. líquido. ¿Es agua o qué es esto de aquí? Líquido dice, ahí Líquido, dice dice. líquido, dice, y Ah, ya. mercurio, lo más Entonces, oscuro. hay mercurio, Aquí está, líquido. mira, el Ah, líquido A 0,9. No es agua, es otro líquido. Ya me molesta solamente el líquido nomás. Ya. pues sí. Esto sería el líquido A. Y cuando le conectan aquí arriba una manguera de gas, la presión va a hacer que este líquido baje, ¿no? Ahí está, va a bajar hasta la línea roja. Trabajemos con el inicio. Bien. Primero tenemos que hacer un análisis al inicio y después otro análisis al final. Al inicio tenemos que hacer esto de acá, miren. Buscan un punto, por lo general siempre es este punto de aquí, donde se separa el líquido 1 del mercurio. Este punto de aquí y este punto, o sea, aquí hay una presión. ¿Y esa presión dónde se va a repetir? Aquí, ¿no? Sí. Ya, ya. Y ahora, al inicio, ¿cuál es la altura de mercurio? Porque miren, aquí está el inicio, ¿no? Entonces, al inicio, su altura sería hasta aquí nomás. ¿Qué le podemos colocar? Coloquémosle X, ¿no? Porque Ya. no sabemos cuál es esa altura. Y ahora, aquí también sabemos de que al inicio tenía una altura. La altura era desde aquí, ¿hasta dónde? Hasta este punto de aquí, ¿no? Punto. Sí. Pongámosles Y. Bien. Ahora, la presión en este punto tiene que ser igual a la de este punto, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, en ese caso colocamos presión en 1. En 1 tiene que ser igual a presión en 2. Y la presión de un líquido, ¿cuál sería su fórmula? La presión hidrostática de un líquido es igual al peso específico de ese líquido por la altura. En este caso la altura sería Z. La altura Z se refiere a la altura vertical. En este caso la altura vertical aquí sería X y aquí sería Y, ¿no? Esta Z solamente me dice la altura vertical, ¿no? Entonces, la presión 1, ¿cuál sería? Sería el peso específico del mercurio por la altura, ¿no? El peso específico del mercurio por la altura. En este caso, la altura aquí sería X, ¿no? Y eso tiene que ser igual a ¿qué? A la presión 2,
la presión 2 está aquí. Sería el peso específico de todo este líquido. Líquido A, coloquémosles líquido A, por la altura Y, ¿no? La altura Y. Ese símbolo que le pone como alfa o Es es peso peso específico. Ajá. específico, ¿no es? Sí, el Y peso, hay otro más, ¿no ves? sí, hay peso específico que sería densidad por gravedad y también hay SG. Esto es gravedad específica. Gravedad específica es igual al peso específico de la sustancia entre el peso específico de referencia, que siempre es agua. Esto de aquí es fórmula. Oh, sí. Lo tiene. Fórmula y fórmula. Bien. El peso específico del mercurio, la pregunta no los da. Nos da la gravedad específica, ¿no? Para hallar el peso específico a partir del SG, HG acá sería, del mercurio, multiplicamos el SG por el peso específico del agua. Esto sería otra fórmula. Entonces hallemos el peso específico del mercurio. Sería a su SG del mercurio, que sería 13.54, ¿no? Por el peso específico del agua, que sería, siempre va a ser igual, 9.810. ¿Y cuáles son las unidades de esta de acá? Estamos trabajando aquí en el sistema internacional. Sistema internacional. Tenemos que trabajarlo todo en metros, en kilogramos y en newton. Entonces, esto de aquí ¿Siempre se trabaja en sistema internacional? depende del ejercicio. Si el ejercicio está en sistema internacional, trabaja con sistema internacional. Si está con sistema inglés, trabaja con sistema inglés. En este caso aquí, el 9.810 es para el sistema internacional, que sería aquí newton sobre metro cúbico. ¿Cómo identificar si el ejercicio te pide sistema internacional o inglés? Si te pide, digamos, si aquí te da digamos, el diámetro en pie, te da, digamos, la altura h en pie o en pulgada y la masa en libra, es sistema inglés. Pero aquí, mira, nos está dando en centímetros, milímetros, milímetro. Todo apunta a internacional. Ajá, toda apunta a internacional. Pues, ¿Cuánto sería aquí? El peso específico del mercurio. 132.827.4. 132.800.4. 27.4, sí. Newton sobre metro cúbico. Cúbico. Ajá, siempre va a ser así. El peso específico siempre va a ser así, su unidad. Ah, ya. Ya tenemos el peso específico del mercurio. Nos falta ya el peso específico de este líquido, ¿no? El líquido A. A ver, aquí hagámoslo así. El peso específico del líquido A va a ser igual a ¿qué? Al SG, que sería 0.9. 0.90. 0.90.
90 por el peso específico del agua, ¿no? Que siempre va a ser 9.810. ¿Cuánto saldría eso? 8.829. 8.829. 29. No me digas que ya me estoy olvidando a contar. 8.829. 29. No, ya para qué esa. ¿Sin decimales? Sin decimales. Ok. Newton metro cúbico. Ahí está. Ahora, para este ejercicio lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar esto de acá. El peso específico del mercurio. No. Todavía no reemplacemos. Todavía no reemplacemos. Para esto de aquí, pasémoslo al lado izquierdo para restar, ¿no? Si aquí está con signo positivo, pasa con signo negativo, ¿no? Por Pero X. está multiplicando, ¿o no? No, lo pasamos todito, todo esto de acá. Ah, ya. O sea, lo igualamos a 0. Ajá, lo igualan a 0. Menos el peso específico del líquido A por Y igual a 0. Ahí está. Esta ecuación de aquí vamos a ocuparla más adelante. Ya está. Ahora tenemos que analizar de vuelta, pero en el final. ¿Qué es lo que nos pide ayer aquí? Calcular la presión del gas en pascales. Ah, ok. Nos piden calcular esta presión del gas. Aquí tenemos que hallar esta altura de aquí. Desciende H igual a 4 centímetros. Conectada al depósito que contiene gas a presión. Yo pensaba que estos ejercicios, o sea, iban de, como estás empezando, ¿no ves? Ujú. Hasta abajo, donde termina el mercurio, y ya empieza el líquido, y hace otro cálculo más. Pensé que era así. Primero estamos haciendo el cálculo en el inicio. Mira, aquí está inicio, marcamos desde aquí hasta aquí. Inicio está aquí, entonces marcamos la altura desde aquí hasta aquí. Y lo que tenemos que hacer aquí es elegir un punto donde la presión sea igual. Siempre se elige este punto de aquí, donde se divide el líquido A del líquido del mercurio, ¿no? Y la altura sería este de aquí, se mantiene aquí la altura. Creo que Fabricio se refiere a la primera auxiliatura cuando pasó de verla, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo es? Cuando subes positivo, cuando bajas negativo, Ah, y a sí. eso. No, aquí estoy viendo de que está agarrando la altura del líquido y del mercurio, cosa que el del líquido creo que es más alto, o no, porque hay más, o sea, hay más líquido que mercurio o algo así. Sí, es por eso No de sé. que aquí lo tomé como diferente, digamos. Aquí X y aquí es Y. Aquí Y es más alto que X, ¿no? Ajá. Entonces es por eso que le puse acá X, para que no sea igual a esto de acá, ¿ya? Ah, pucha, yo pues me confundí con la línea de Y marcado todo. Pero, No, ya está bien. pero está bien, digamos. X es menor que Y siempre, ¿no? Porque aquí está más alto. Ahora miren aquí, este dice, se observa que la superficie del líquido A desciende H 4 centímetros. Aquí nos está dando ya directamente 4 centímetros. 4 centímetros. Pucha, oye, ¿por qué siempre lo ponen en centímetros? ¿Cuánto sería en metro? Es para que te 0,04. equivoques, pues, ¿no? 0,04, ¿no?
Claro, metro. metro. Ya está. Desciende 0,04 metros. Ahora analicemos de vuelta este sistema, pero al final. Vamos a analizarlo con este de acá, con color azul. No, amarillo que sea. Verde, que sea color verde. Aquí es el final. Y tenemos que buscar un punto que sea igual. Entonces caminamos horizontalmente hacia la izquierda. Y el punto sería aquí, ¿no? Esta altura Sí, H, sí, ¿la, sí. la conocemos? La altura H. La A altura, o sea, ver. es lo mismo que va esto, ¿no? Que va a bajar mm, que la parte de arriba, que los 4 centímetros o no. Sí, tenemos que hallar Sí, H. Tenemos que hallar H. no es el mismo que el final y inicio de arriba, de Mercurio. No es el mismo Eh, tamaño. sí, pero tenemos que hallarlo. Tenemos que hallarlo. Sí, pero no. Ah, es verdad. Tenemos que calcular igual aquí, mira. Nos da el diámetro. Una Ah, letra formada por un tubo de diámetro. Mira, aquí dicen el diámetro es 6 milímetros. Aquí el diámetro, 6 milímetros. Pucha, ¿ves? En milímetros ahora. Qué hijo de puta. 6 milímetros. Y también nos da el diámetro de todo esto de aquí. ¿El diámetro dónde está? De 30 De milímetros. 30. sí, 30 milímetros. Aquí arriba con el cono. Diámetro igual a 30 milímetros. ¿Y eso cuánto es en metros? 0,03, ¿no? 0, 0,03 metros. metros. Y el 6 0,06 metros. sería 0,006. 6. ¿Así sería? No creo Sí, que es. 0,006, está bien. El de Ah, 30 no ya. tiene que dar 0,3. es 0,3 el de 30. ¿Cuánto aquí? Y el de, sí, ahí es 0,3. Y en el diámetro de 6 es 0. No, porque aquí es Es 30 milímetro. milímetros. Sería un cero Y más, aquí vamos Líder, creo. Ah, ya. Porque aquí sabemos de que, a ver, aquí está directamente en la tabla. Porque aquí yo tengo que 1 milímetro es igual a 0,001 metro. Ahí está. 1 milímetro es igual a 0,001 metros. Entonces aquí tienen que multiplicar 30 por 0,001. 30 por 0,001. 0,03. ¿Está bien, profe? 0,03. Y ahora el 6. Sería 6 por 10 a la menos 3, ¿no? Coloquémoslos así como 6 por 10 a la menos 3 para que no haya confusión con los ceros, ¿no? Al ladito. Sería 6 por 10 a la menos 3 metros. Bien, tenemos también, ok. Ahora lo que vamos a hacer aquí va a ser lo siguiente. El volumen que se desplaza hacia abajo tiene que ser igual a este volumen, ¿no? Al volumen que baja desde el inicio hasta el final, ¿no? Porque si ustedes acá, digamos, bajan 1 litro de agua, aquí igual tiene que bajar 1 litro de agua, ¿no? Sí. Entonces hacen eso. El volumen 1 es igual
al volumen en 2. Y el volumen en 1, ¿cómo sería? Sería la base del cilindro por la altura. La altura Un la cachito, tenemos. leer un rato, pero ¿cómo llegas a esa conclusión del volumen, viejo? No, no entiendo. ¿Por qué Porque te pasas a volumen? O sea, ¿para hallar qué, digamos? Así más o menos. nos pasamos a volumen para hallar esta H. Sí o sí necesitamos esta H. Ah, ya, ya, ya. Ujú. A ver, lo que estamos haciendo esto de aquí para hallar H. Porque en nuestra ecuación, en la siguiente ecuación, sí o sí vamos a ocupar H. Es por eso que Ok. hallamos volumen. El volumen es igual al área de la base por la altura, ¿no? Y tiene que ser igual a este de aquí, al volumen 2, que sería el área de la base 2 por la altura. En este caso la altura sería H, ¿no? Aquí coloquémosle H mayúscula. La H mayúscula es la que está aquí arriba. La H minúscula es la que está aquí abajito, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo se calcula el área de un cilindro? Porque esto de aquí es un cilindro. Sería pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, ¿no? Su diámetro es 0.03. 0.03 al cuadrado por la altura, que sería 4 centímetros, pero en metros, 0.04. Eso tiene que ser igual a la área 2, que sería igual pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. ¿Su diámetro cuánto es? 6 por 10 a la menos 3 metros. A la menos 3 metros al cuadrado por la altura h. Miren, acá tenemos